El ejercicio que tenemos en la figura se trata de ejecutar o realizar una carretera dentro de una ladera de un montículo que tenemos ahí dibujado con sus curvas de nivel. Esta carretera es horizontal, es decir, todos los puntos de la carretera tienen la misma cota, que en nuestro caso están a una cota de 50 metros de altura. Bien, para solucionar este ejercicio en el que queremos ver los puntos de encuentro de los planos de desmonte terraplén según sea requerido en cada caso con el terreno, tenemos que partir de una serie de conceptos que vamos a ver en un principio. Observemos la figura de análisis y vemos la carretera horizontal, que en este caso pone a 80 metros de altura, porque es una figura de análisis, no es nuestro caso, y observamos que los planos de desmonte y de terraplén pues son planos inclinados que en el caso del desmonte se elevan hacia el terreno y en el caso del terraplén pues descienden hacia encontrarse con el terreno. Bien, para dibujar en el sistema acotado un plano inclinado ya hemos dicho que lo debemos dibujar o con su línea de máxima pendiente con las horizontales de dicho plano. En nuestro caso, trazar las horizontales de los planos de desmonte y terraplén es relativamente sencillo porque las horizontales, como la carretera es horizontal, serán paralelas al borde de la carretera. Pero esto porque la carretera es horizontal, es decir, tiene todos los puntos la misma cota. Si la carretera fuera inclinada no podríamos hacer esto. Bien, para ello necesitaríamos saber cómo de separadas, o sea, cuál es el intervalo de desmonte y terraplén que me mide la separación entre esas horizontales del plano. Y posteriormente, dentro del ejercicio, haremos el cálculo del intervalo de desmonte y del intervalo de terraplén. Vamos a comenzar la resolución del ejercicio y para ello comenzaremos por hallar los puntos de corte de esta carretera con el terreno. Bien, la carretera está a cota 50 y por lo tanto me cortará el terreno en la curva de nivel de cota 50. Y observamos que esta curva de nivel me corta la carretera en los dos puntos inferiores que acabamos de dibujar y en otros dos puntos superiores, uno en el extremo izquierdo, que se encuentra en la parte superior del dibujo, y luego en el lado derecho, que se encuentra como en la zona central del dibujo. Bien, de esos dos puntos inferiores hacia abajo, observamos que la carretera, que está a cota 50, está más alta que el terreno, que está a 40-30 metros. Por lo tanto, son dos zonas de terraplén, tanto en el margen izquierdo como en el margen derecho. Bien, de esos dos puntos hacia la zona superior de nuestro dibujo, lo que obtenemos es dos zonas de desmonte. En el caso del lado izquierdo es un desmonte muy grande y además que cubre casi todo el margen izquierdo. En el caso del margen derecho es un desmonte pequeñito que me cubre solo una parte central muy pequeña. El resto será también una zona de terraplén que cumplirá las mismas condiciones, estará con el mismo ángulo de terraplén que la zona inferior. Bien, pues una vez que conocemos estas zonas de desmonte y de terraplén, podemos pasar a dibujar los planos de desmonte y de terraplén en cada lugar correspondiente. Para ello, lo primero que tenemos que hallar es cuánto vale el intervalo de desmonte y el intervalo de terraplén, porque cada uno de esos planos los tendremos que dibujar con las horizontales del plano. La horizontal del plano necesito saber qué separación va a tener, es decir, cuál es el intervalo entre cada dos horizontales. En el caso del desmonte observamos que la pendiente es 1, es decir, el intervalo es el inverso de la pendiente, por tanto también sería 1. Ahora bien, como nuestras curvas de nivel no están separadas 1 metro, sino 10, entonces nuestro intervalo real es 10 metros. Habría que multiplicar 1 por 10 y tendríamos que el intervalo de desmonte vale 10 metros. Esto lo podemos hacer con cálculo matemático o con un cálculo gráfico. Como sé que la pendiente 1 corresponde a un ángulo de 45 grados, me dibujo un triángulo rectángulo de 45 grados en su ángulo y observamos que si quiero subir 10 metros, que es el cateto opuesto, tendré que moverme en horizontal 10 metros, que es el cateto contiguo. Por lo tanto, el intervalo de desmonte es 10 metros.
Si repetimos el procedimiento para el intervalo de terraplén, que me dice que es 2/3 la pendiente, por lo tanto el intervalo es el inverso de la pendiente, que sería 3 medios, es decir, 1,5 metros. Como asciendo de 10 en 10 metros, por mis curvas de nivel tendría que multiplicar por 10, entonces serían 15 metros. Y gráficamente, pues si ponemos el triángulo rectángulo con la relación que me dice el ejercicio, es decir, de 2 metros que asciendo por cada 3 que me muevo en horizontal, o de 20 metros que asciendo por cada 30 que me muevo en horizontal, pues tendríamos nuestro triángulo rectángulo correspondiente. Ahora bien, como no queremos ascender 20 metros, sino de 10 en 10, que son nuestras curvas de nivel, pues por el teorema de Tales vemos que el espacio o la distancia que tenemos que movernos en horizontal es 15 metros. Es decir, el intervalo de terraplén es 15 metros. Bien, vamos por tanto a trazar el plano de terraplén en el margen izquierdo y vamos a trazar las horizontales del plano. Por lo tanto, a un intervalo, a una distancia de 15 metros medidos a la escala que estamos trabajando, que es 1.000, desde el margen de la carretera, desde el margen izquierdo de la carretera, pues obtendríamos la línea horizontal que hemos trazado y que si la carretera está a 50 metros y el plano va descendiendo, esa línea se encontraría a 40 metros de altura y me corta la curva de nivel de 40 en este punto. Si uno el punto de 50 con el de 40 y le prolongamos como si se fuera a unir al de 30, pues obtenemos la zona de terraplén del margen izquierdo de la carretera. Si repetimos ahora el procedimiento para el margen derecho, trazamos nuestro plano de terraplén con sus horizontales respectivas, que están separadas 15 metros, tendríamos la de 40, la de 30, la de 20, y si hallamos los puntos de corte, pues obtendríamos la zona de terraplén del margen derecho de nuestra carretera. Le añadimos una pequeña trama azul para distinguir visualmente esas zonas de terraplén. Si ahora hacemos lo mismo, pero con las zonas de desmonte y trazando nuestras horizontales del plano de desmonte con el intervalo que hemos hallado, que es 10 metros, pues tendríamos las horizontales del plano en el margen izquierdo de nuestra carretera, que serían, como va ascendiendo, el plano de desmonte asciende de la carretera hacia el terreno, pues esas líneas rojas irían de 60, 70, 80, etc. Es decir, la línea de 60 me ha cortado a 60 en este punto, por lo tanto, tendríamos que esa es la intersección con el terreno, con la de 70 estaría ahí, con la de 80, 90, 100, 110, etc. Iríamos hallando todos los puntos de corte y uniéndolos entre sí. Esta sería la zona de desmonte de nuestro margen izquierdo de la carretera. Como observamos, es un gran desmonte y además nos cubre casi todo el intervalo del margen izquierdo que nos han dado en el ejercicio. Si ahora nos vamos a la zona derecha y hacemos el plano de desmonte en esa zona entre esos dos puntos, el inferior y el intermedio, pues vemos que si trazáramos la primera línea, la de 60, pues no tenemos una curva de nivel con la de cortar. Por lo tanto, no la vamos a trazar y trazaremos nuestra curva de desmonte pues un poco a sentimiento entre la curva de nivel de 50 y la de 60. Y por último nos quedaría ya la zona de terraplén de la parte superior de la figura, que como ya tenemos trazadas nuestras horizontales del plano correspondiente, pues solo tendríamos que hallar los puntos de corte y tendríamos definida la zona de terraplén de la parte superior de la figura. El ejercicio nos pide, además de esto, que hallemos el perfil a lo largo de la carretera y el perfil transversal de la carretera y del terreno, se entiende de las dos cosas, no por el punto de cota 50, como me pone ahí, sino por la línea XX. Bien, pues si vamos a hallar el perfil del terreno por la línea XX, pues entonces lo que obtendremos, vemos que en la figura lo que hemos trazado son unas rectas que me están dando las alturas correspondientes, es decir, la XX vamos a suponer que la vamos a dejar a una cota de 50 y esas líneas paralelas a ella por encima estarían 60, 70, 80 y por debajo pues tendríamos 40, 30, etc. Si trazamos todas las demás que nos faltan, pues tendríamos todas las alturas a las que vamos a elevar ahora el terreno según los puntos determinados por el plano que corta por XX. Vemos que
nos ha cortado a las curvas de nivel una serie de puntos que si los levantamos a su altura correspondiente y los unimos entre sí, tendríamos el perfil del terreno. Bien, ya tenemos hallado el perfil del terreno y ahora necesitamos saber cómo quedará el perfil después de ejecutar la carretera o de realizar nuestra carretera. Para ello vamos a trazar a ambos márgenes. Los planos de desmonte hemos dicho que forman un ángulo de 45 grados, por lo tanto nos trazaremos las rectas de 45 grados que me estarán dando pues la dirección de los planos de desmonte. Es decir, los planos de desmonte en el margen derecho es un desmonte muy pequeño, quedaría marcado por ese pequeño segmento, y en el margen izquierdo, en cambio, observamos que tenemos un gran desmonte y que retiramos pues parte de ese montículo que está al lado de nuestra carretera. Bien, la zona a retirar será esa que queda representada en tono más claro y la zona más oscura será cómo nos queda el terreno después de haber realizado ese desmonte para permitir el paso de nuestra carretera justamente por ese punto donde hemos trazado nuestro corte del terreno, que está marcado por el plano XX. Si lo trazáramos en otro sitio, pues el perfil cambiaría un poquito dependiendo por dónde vaya cortando al terreno y a la carretera. Bien, por otra parte me piden el perfil longitudinal. Este perfil longitudinal es a lo largo de la línea central de la carretera. Es decir, ahora me piden que trace un perfil por la línea central de la carretera, que es esta, que esa línea, como antes, vamos a suponer que la hemos colocado a cota 50 de altura y ahora por encima de ella vamos a colocar las alturas de 60, 70, etcétera, y por debajo 40, 30, como hemos hecho antes. Es decir, que colocaríamos nuestras alturas, lo mismo que hicimos antes. Ahora observaríamos dónde esa recta, que es la línea central de la carretera, va cortando a las curvas de nivel para dibujar el terreno. Va cortando ahí y si unimos, pues ese sería el perfil del terreno por el eje central de nuestra carretera. Observamos que en la parte inferior pues hay un terraplén porque la carretera está más alta que el terreno, que es esa curva marrón que simboliza nuestro terreno. El siguiente tramo observamos que hay dos zonas de desmonte y por último un pequeño terraplén en la línea central de la carretera que observamos en la parte superior. Si vemos esto en la transparencia siguiente, pues tenemos los dos perfiles del terreno. En la parte superior tenemos el perfil transversal del terreno por el punto que me han dicho. Ya digo que ese perfil transversal iría cambiando según me voy moviendo a lo largo de la carretera. Y debajo tenemos el perfil longitudinal de esa carretera por la línea central de la carretera.